El botín de la discordia. El chavismo caza los fondos bloqueados en el exterior. Más allá del rescate, el reto de no perder la ayuda humanitaria en Venezuela. Encrucijada fronteriza. El desastre natural en Venezuela amenaza con una nueva crisis migratoria hacia Colombia. En medio de una de las emergencias más complejas que ha enfrentado Venezuela en los últimos años, el acceso a la información verificada es más importante que nunca. Este jueves 9 de julio continuamos dando seguimiento a la situación en Venezuela, con datos confirmados, contexto y las actualizaciones más recientes sobre la respuesta humanitaria. Gracias por acompañarnos. Soy Génesis Pérez. Comenzamos. El gobierno encargado de Delcy Rodríguez quiere acceder a miles de millones de dólares de Venezuela bloqueados en el exterior para financiar la reconstrucción tras los terremotos. Pero esos recursos no están retenidos por casualidad. Permanecen atrapados entre sanciones, litigios, graves denuncias de corrupción y una cuestionada legitimidad internacional sobre las autoridades del régimen chavista. Quique Frías con el reporte. Bajo la justificación de que los esfuerzos de reconstrucción necesitan grandes montos económicos, la encargada presidencial Delcy Rodríguez dirigió una carta al rey Carlos III de Reino Unido. El objetivo, que el régimen chavista pueda recuperar el control sobre 31 toneladas de oro que permanecen en bancos ingleses. Y he decidido enviar una carta, entre otros, al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo y ese oro debe estar para atender, las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto. Las toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra en la actualidad tienen un valor de 4.000 millones de dólares. Los recursos quedaron bloqueados de las manos de la administración de Nicolás Maduro en plena crisis sociopolítica venezolana, con Reino Unido reconociendo como autoridad válida solamente a la presidencia encargada de Juan Guaidó. En julio de 2020, un tribunal británico concluyó que la Junta del Banco Central designada por Maduro no podía ordenar la entrega de las reservas, y en diciembre de 2021 la Corte Suprema respaldó el peso jurídico del reconocimiento realizado por el gobierno británico. Fíjense ustedes el oro que nos están robando de manera descarada e indignante en Londres. La operación de secuestro y robo del oro venezolano depositado en las bóvedas del Banco de Inglaterra. Ahí estamos dando la pelea. El gobierno encargado asegura que esos recursos pertenecen al país y que deberían utilizarse en viviendas, servicios e infraestructura, pero todavía no ha presentado un mecanismo independiente que garantice cómo serán administrados. La idea de la concepción del chavismo como Estado y como nuevo proyecto político, la corrupción venía de la mano, porque la corrupción es una herramienta eficiente del totalitarismo para el sometimiento de la población. Compra fidelidades absolutas, a que permitir la corrupción hace que se creen cadenas de fidelidad en todas las estructuras del Estado que dependan que respondan al poder central. Entonces, tenemos un Estado corrupto, funcionarios corruptos, están dispuestos en un fiscal a ignorar un caso de violación de derechos humanos, está dispuesta una defensora del pueblo a ignorar la realidad que están viviendo los ciudadanos. La detención de Maduro el 3 de enero de 2026 y la llegada de Delcy Rodríguez al poder encargado cambiaron parte del escenario diplomático, pero no desmontaron la estructura política, judicial y económica que generó la desconfianza. El régimen reclama los fondos como una necesidad nacional. Los gobiernos que los retienen exigen garantías de transparencia, auditoría y control antes de entregar miles de millones a las mismas instituciones cuestionadas durante años. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Es momento de conocer la opinión de nuestra audiencia. Como cada día, abrimos este espacio para leer sus comentarios y escuchar sus respuestas a la pregunta del día. El doblete sísmico ya pasó, pero el riesgo continúa. Ahora comienza otra carrera: evitar que la improvisación convierta el desastre en una crisis aún más profunda. Una mala gestión puede provocar una segunda tragedia. Adriana Belisario comenta que mientras esa gente esté allí, siguen siendo una tragedia más para el país. Nos levantaremos el día que se vayan.
Carlos Quiñones asegura que sí se puede presentar una nueva tragedia con una mala decisión porque se agudiza la ya existente. Los políticos no ven más allá de sus narices, solo le interesa la demagogia y el caos. Seguimos con Nela Villa. Ella dice que una mala gestión sin duda nos llevará a una tragedia mayor. Finalizamos con Reinaldo Ibarra. Él dice que la mala gestión se viene dando de hace más de 20 años con Chávez. Eso ya es una tragedia. Maduro, Diosdado y los Rodríguez son otra consecuente. El interinato es una más. El terremoto terminó de fulminar a Venezuela. 15 días después del terremoto, al menos 12 delegaciones internacionales de búsqueda y rescate comenzaron a retirarse de Venezuela al concluir, según los protocolos internacionales, la fase con mayores probabilidades de encontrar sobrevivientes bajo los escombros. En el país permanecen al menos 8 misiones humanitarias y médicas, mientras Estados Unidos mantiene su despliegue con más de $386 millones en asistencia. El envío de más de 400 toneladas de ayuda para unas 70,000 personas y equipos logísticos continúan apoyando las labores de recuperación en La Guaira y Caracas. Veamos este informe con Juliana Palmar. 15 días después del terremoto, la emergencia en Venezuela entra en una nueva etapa. Con pocas probabilidades de encontrar sobrevivientes, las operaciones pasan a la búsqueda y el rescate, a la asistencia de quienes lo perdieron todo y la recuperación de víctimas. En este escenario, Estados Unidos mantiene el mayor despliegue internacional, más de $386 millones en ayuda, 400 toneladas de insumos humanitarios para unas 70,000 personas, un puente aéreo semanal entre Miami y Maiquetía, el buque USS Fort Lauderdale frente a La Guaira y un equipo de respuesta que continúa coordinando la distribución de asistencia. Tenemos un plan claro, se necesitan $296 millones para atender 1,3 millones de personas con necesidades socioeconómicas durante un periodo de 6 meses. Es un plan con plazos concretos. En ese sentido, aseguró el representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Xavier Prieto, que los recursos destinados a la reconstrucción de Venezuela serán canalizados mediante mecanismos de supervisión y organismos ejecutores para garantizar su uso en las labores de recuperación. Sí, lo segundo, ¿no? Digamos, CAF es el administrador fiduciario de todos estos recursos, es decir, nosotros somos los encargados de recibir los recursos, administrarlos en todas las etapas, evaluar, recibir, evaluar y aprobar los proyectos que sean necesarios, digamos, y luego hacer las contrataciones y los pagos directamente. Tras concluir la ventana operativa para localizar sobrevivientes, en el terreno permanecen las misiones humanitarias, hospitales de campaña y brigadas médicas, enfocada ahora en atención sanitaria, distribución de alimentos y agua, apoyo a los desplazados, recuperación de cuerpos y evaluación de daños en La Guaira y Caracas. Sé que el mensaje final de todo esto es que los familiares que siguen buscando a sus familias, que tengan fe, que tengan esperanza. Nosotros la tuvimos, la tenemos, y sé que Luquita estaría contento porque puedan seguir rescatando víctimas, puedan seguir rescatando familiares, y nada, que por favor que lo sigan intentando y que sigan creyendo, que no pierdan la fe. Mientras la ayuda internacional entra en una nueva fase, el balance oficial de la tragedia continúa aumentando. Las autoridades reportan 3.889 fallecidos, 16.740 heridos y un aproximado de 17.907 familias damnificadas, y cientos de personas permanecen en 87 campamentos transitorios, con la búsqueda de sobrevivientes prácticamente concluida. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Un trabajo de toda una vida se vino abajo. En los principales destinos turísticos de Venezuela afectados por el terremoto, la tragedia también se mide en dólares, empleos perdidos y una recuperación que promete ser larga y costosa.
El desastre no distinguió entre grandes empresas o pequeños emprendedores. María José Prado nos cuenta al respecto. Uno de los motores económicos de la costa venezolana también quedó bajo los escombros. Hoteles, posadas y comercios turísticos de La Guaira sufrieron daños de consideración tras los terremotos del 24 de junio, justo en una de las regiones que más depende del turismo para generar empleo e ingresos. Va a existir definitivamente un impacto económico profundo en todo lo que es el turismo al litoral central venezolano. Hay que recordar que el problema más grande se da en Catealamar, La Guaira, Macuto, Naiguatá, que son poblados donde están estrictamente enfocados en el tema de turismo y que todo lo que es el Valle Central de Caracas y sus alrededores es el lugar que definitivamente es el que más se utiliza como turista o fuente de turismo. Esto no va a durar menos de 12 meses, por lo tanto, aquí podríamos estar pensando en temporada cero desde el punto de vista de turismo, porque definitivamente ni existe la infraestructura, ni va a existir también la seguridad a nivel, desde el punto de vista higiene, de tener playas que estén a la altura justamente de la recepción de turistas. Caso contrario, por supuesto, el resto de los lugares que son atracción turístico, playas en el estado Carabobo, playas en el estado Anzoátegui, playas en el estado de Nueva Esparta, Margarita, y definitivamente otras playas, esas no van a tener ningún tipo de afectación. Por lo tanto, acá se estaría hablando única y exclusivamente del litoral central, que definitivamente va a tener impactos profundos, no solamente a nivel de este turismo cero, sino también la pérdida de una gran cantidad de empleos, tanto directos como indirectos, que dependían y dependen del turismo justamente en este litoral central. La Federación Nacional de Hoteles de Venezuela confirmó que el panorama es crítico. FENAJOVEN reportó el colapso total de un hotel afiliado en La Guaira y aseguró que el resto de los establecimientos de la zona costera permanecen en cierre técnico por los daños estructurales. Antes del terremoto, los hoteles de la entidad registraban ocupaciones cercanas al 50% durante la temporada regular y hasta 90% en temporada alta. Ahora el gremio reconoce que, al menos en el corto plazo, el turismo prácticamente desapareció de la región. A esto se suma otro reto: conseguir el financiamiento para reconstruir una infraestructura que también sostenía decenas de empleos directos e indirectos. La Guaira ya sabe lo que significa levantarse después de una tragedia. 27 años después del deslave de 1999, vuelve a enfrentar una reconstrucción que promete ser larga y costosa. Esta vez no solo habrá que reparar edificios y hoteles, también habrá que recuperar la confianza de los visitantes y reactivar una economía que por ahora quedó en pausa. Promesas de reconstrucción sobran, pero la ingeniería no admite atajos. Tras los sismos, Venezuela se debate entre la urgencia de vivienda y el riesgo de la improvisación. La pregunta no es cuánto dinero invertirá el Estado, sino quién vigilará que cada columna cumpla con la norma. ¿Estamos ante una solución habitacional definitiva o otra promesa de una campaña fallida? Veamos a Juan Gutiérrez Gamba con la nota. Venezuela se enfrenta a una prueba de fuego tras los recientes sismos en La Guaira y el litoral central. Más allá de la respuesta humanitaria inmediata, el foco se desplaza ahora hacia el desafío de la reconstrucción. La gran pregunta no es solo cuánto costará levantar nuevas estructuras, sino cómo garantizar que éstas sean realmente sismorresistentes y no una réplica de la improvisación que históricamente ha vulnerado a estas comunidades. El riesgo de prolongar soluciones temporales es alto. Especialistas en ingeniería coinciden en que no existen viviendas antisísmicas, sino construcciones sismorresistentes, diseñadas para soportar movimientos telúricos y evitar el colapso estructural. Incorporar estas normas desde el diseño representa un incremento moderado en los costos frente al valor de la obra, pero puede marcar la diferencia entre salvar o perder vidas. Estamos entonces ya en un proceso de evaluación y proyección de planes de viviendas y ciudades antisísmicas. Ayer justamente desplegábamos el plan Venezuela Renace, que está basado en las inspecciones que se están realizando en las viviendas que no se desplomaron para saber si son habitables o no son habitables. El dilema político es evidente. El gobierno ha prometido un plan nacional de vivienda segura. Sin embargo, el escepticismo técnico es necesario cuando el calendario político presiona. La historia en Venezuela demuestra que cuando la ejecución se centraliza sin veeduría ciudadana ni estándares técnicos, la vivienda social termina siendo un espejismo electoral y no una solución de vida. Con toda seguridad, muchas de las edificaciones, y yo creo que son casi 400, que colapsaron, por diversas razones no cumplieron
las especificaciones de la norma porque hayan sido construidos con normas más antiguas, como por ejemplo la norma del 55, o simplemente porque no hayan aplicado con rigurosidad la normativa. La tecnología y las normas para construir de forma sismorresistente existen desde hace décadas. El Estado deberá garantizar que se apliquen con rigor, que las viviendas se levanten sobre criterios técnicos y que la reconstrucción no se convierta únicamente en una promesa, sino en una política pública capaz de proteger a las próximas generaciones. La actualidad de Venezuela también se construye con lo que ocurre en el mundo. Estas son las noticias internacionales que hoy cobran especial importancia para el país. Comenzamos con nuestro portal de la casa Impacto Venezuela. Alertan que 3.000 familias podrían migrar a Colombia tras los terremotos del 24 de junio. El analista William Gómez estima que al menos 3.000 familias venezolanas migrarán hacia Colombia y otros países de la región en las próximas semanas, a consecuencia de la pérdida de viviendas y empleos provocada por el doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio. Aunque los flujos migratorios habían disminuido recientemente, este desastre natural podría revertir la tendencia, por lo que el experto sugiere que la pronta aprobación del permiso especial de contingencia por parte del gobierno colombiano sería clave para facilitar una migración regular y ordenada para los afectados. Comité de Emergencias Español recauda más de 1 millón de euros para ayudar a Venezuela. El Comité de Emergencias Español ha logrado recaudar 1.1 millones de euros para fortalecer la respuesta humanitaria en el país. 8 organizaciones no gubernamentales trabajan en terreno priorizando el acceso a agua potable, saneamiento y necesidades básicas para mitigar los riesgos de epidemias advertidos por la Organización Mundial de la Salud y apoyar la recuperación de las comunidades afectadas. Ante la magnitud de la crisis, el comité hace un llamado a mantener la solidaridad ciudadana y empresarial, destacando que el proceso de reconstrucción y estabilización de las familias apenas comienza. Canciller designado dice que no habrá embajadas en Nicaragua y Cuba y entregó detalles sobre relación con Venezuela. El canciller designado por el próximo gobierno colombiano, Omar Bula, anunció que su gestión romperá con la práctica de mantener sedes diplomáticas en países gobernados por regímenes dictatoriales, confirmando que Colombia no tendrá embajadas en Nicaragua ni en Cuba por considerarlas mecanismos de legitimación. Por otro lado, Bula definió la relación con la Venezuela de la presidenta interina Delcy Rodríguez como una oportunidad única, la cual abordará bajo un enfoque pragmático y constructivo orientado a generar riqueza económica